Alberto. Gracias, Hugo. Nos vamos a la redacción de La Nación. Allí está Pablo Fernández Blanco. Qué bueno y qué oportuno, porque tiene tanto información política como información económica. Pablo Fernández Blanco, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué decís? Estaba escuchando con muchísima atención lo que estaban diciendo. Estoy totalmente de acuerdo, pero quiero agregarle un capítulo más. En el medio de todo esto hay un país por gobernar. Hay un país que tiene un problema de inflación muy, pero muy serio desde antes de que estallara el conflicto bélico en Ucrania, y a esto se le suma este desconcierto a nivel mundial. En el medio estamos los argentinos y no hay un poder de mando. Claramente hoy no está del todo claro quién gobierna la Argentina, porque para tranquilidad nuestra, de alguna manera, pensábamos que el poder lo tenía Cristina Kirchner y punto, y ahora hay tironeos, idas y vueltas. Bueno, ahí se complica gobernar. Te voy a dar, Luis, un ejemplo concreto. Ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, les dijo a las empresas, les dio un ultimátum, ¿sí? Ultimátum. En 24 horas me traes la lista de precios que aumentaste y me decís por qué lo aumentaste. 24 horas. 24 horas. Ahora decime vos, Luis, ¿cuál es el poder de Culfas para hacer cumplir esa orden? Ninguno. Ninguno. Impracticable. Ninguno, imposible. Entonces vas a empezar a ver qué, vas a empezar a ver faltantes, vas a ver que lo que una empresa no te aumenta por acá porque tiene miedo a que le apliquen la ley de abastecimiento, te lo aumenta por otro lado. Y no es que la empresa sea buena o mala, sino que el problema está en otro lugar. El problema de la inflación en este momento lo está generando el gobierno por dos lugares. Lo está generando el gobierno en el Banco Central y también lo está generando el gobierno con esta expectativa negativa que está proponiendo, y nadie le va a terminar haciendo caso. Esto está en todos los manuales de la política, Luis. Eso en cuanto a política de precios. Ayer Débora mostraba, y creo que ya está el material, tiene el material, algo muy curioso que pasó con el ministro Julián Domínguez, ¿no? Claro, porque el ministro Julián Domínguez estaba dando una conferencia de prensa y cuando algún colega le requiere información respecto del tema retenciones, alguna precisión técnica, vos fíjate lo dubitativo del ministro, mira. Primero preguntarle si hubo también un aumento en las retenciones al biodiesel. El biodiesel no lo hemos considerado. ¿Cómo? Sube un punto porcentual. Sube un punto porcentual, me está diciendo. Perfecto. Bueno, es la improvisación permanente. Dijo, no lo habíamos considerado el biodiesel, y un colaborador le dice, no, sí, sube un punto porcentual. O sea, el propio ministro, van a dar las conferencias de prensa sin ningún dato de una planificación previa, Pero además, ¿no? Débora, ¿quién tomó la decisión? Es la pregunta. Hay algo más ahí, claro. Ahí está, Marina, exactamente. Acá el gobierno está loteado desde siempre, pero cuando la cosa va más o menos bien, es como que todos nos ponemos de acuerdo más fácil, ¿no? Ahora, que la cosa va mal, bueno, hay muchas ideas y no está claro quién toma la decisión. Evidentemente el ministro no fue. A ver, bueno, el ministro no quería hacer esto, el ministro tuvo que anunciar algo que no quería. Claro, bueno, ahí hay un dato. Eso es. Fíjense, por eso es un enorme desastre esto. Después me gustaría analizar algunos cortes del expresidente Macri, que ahora como no tiene el peso del gobierno, está más liviano como para verlo, ¿no? Lejos del poder, digamos. La perspectiva. Bueno, no está de acuerdo Domínguez y tiene que anunciar algo que no está de acuerdo, entonces su inconsciente lo niega. Lo niega, no tenía la información preparada, lo niega. Martín Guzmán no le quiere dar a Darío Martínez el tema del precio de la energía. Me parece que es todo parte de la misma desorientación, Pablo, ¿o no? Sí, y además esto tiene una tendencia que ya lo vimos en la última parte del gobierno de Macri. ¿Viste? Es como cuando vos vas andando y se te suelta un patín, empezás a tambalear y no lográs nunca más recuperar el equilibrio. Lo mismo le pasa a los gobiernos que pierden poder. Ahora, Pablo, te quiero dar otro ejemplo, ahí voy con vos, Hugo, pero te quiero dar un ejemplo más. Acá empezamos con el sálvese quien pueda. Porque hay muchos que quieren una carrera política después de 2023. Claro, por eso es. ahí tenés el motivo de la carta de Martínez a Martín Guzmán. Martínez está pensando más en la gobernación de Neuquén que en el gobierno de Alberto Fernández. ahora, ¿no queda tan expuesto Guzmán ahora cuando dice Alberto, vamos a comenzar la guerra contra la inflación? ¿No queda más expuesto el ministro? Porque durante estos más de 2 años de gobierno, ¿qué hizo entonces el ministro de Economía si no fue enfrentar a la inflación? Mira, Hugo, yo lo pensaba un poco como vos, pero en realidad ahora creo que no, porque para mí son de amianto ya. Porque en realidad con una inflación superior a casi del 51% del año pasado, con una inflación de 4.7% en el mes pasado, son números delirantes. Entonces hay que ir a buscar, en un país normal, a ver, ya habrían echado al presidente del Banco Central,
ya habrían echado al ministro de Economía, hace rato. y sería otro contexto. Los argentinos, viste, somos como la rana que se está hirviendo en la olla y no se da cuenta. No se da cuenta, porque primero le siente un poquitito caliente y después se queda. Nos acostumbramos. ¿Pudiste ver algunos tramos de la entrevista que le hicieron Johnny Viale y Eduardo Feynman en el pase al expresidente Mauricio Macri? Vi algunos comentarios, sí. Bueno, sí. Hay una parte muy interesante que viene a cuento con lo que venimos hablando. El expresidente dice que, palabra más, palabra menos, que el país se incendia y que el presidente y la vicepresidenta se pelean. Sí. A mí lo que me preocupa es claramente que hay mucha gente que la está pasando mal y ha quedado en evidencia que unirse para agarrar el poder sin una gesta compartida, sin un modelo de país, sin un sueño compartido, termina en esto. Y encima que tienen el país a la deriva, sin rumbo, sin plan, se pelean entre ellos, cuando cada día la gente la pasa peor. ¿Y a él cómo lo ves? Eso da vergüenza, eso da vergüenza. El día que sale la inflación, él está haciendo, al presidente te hablo, está haciendo aquagym con los jubilados, el día que se incendia Corrientes, qué sé yo, está en otra jugando al fútbol. ¿Por qué? Porque no sabe dónde está parado, no sabe a dónde tiene que ir, ni sabe cómo ir. Bueno, fuerte, ¿no? Sí, no sabe dónde está parado, no sabe dónde tiene que ir, ni sabe cómo ir. Grave, ¿no? Y el expresidente cobra un papel fundamental en este contexto, parece, a nivel político. Pero mirá qué interesante, Luis, Hugo y Marina y Débora. Mauricio Macri piensa algo bastante parecido a Cristina Kirchner en este punto, ¿no? ¿Por qué? Claro. Y con respecto, Cristina Kirchner está convencida de que Alberto no tiene la menor idea a dónde ir. Yo creo que es parte de responsabilidad de Cristina también. Y Macri piensa lo mismo. Los diagnósticos, incluso tanto Juntos por el Cambio como Máximo Kirchner piensan que el Frente de Todos tiene una muy baja expectativa electoral para el año próximo. Bueno, ese es las el juntas, dato. los antagonismos se están juntando en el Ahora, diagnóstico. ese es el dato. A mí, personalmente, me parece miserable, voy a repetir la palabra por si quedó alguna duda, miserable que Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, los intelectuales estos que hablan de moderación o pueblo, esta que se llenan la boca, unos vendehumo de marca mayor, ¿no? Siempre en la trinchera, siempre jugando. Cristina dice, muchachos, y los perritos falderos van. Que especulen con la derrota en 2023 en el medio de un incendio como este. Este por un lado. Y a propósito de esto, Johnny y Eduardo, a Macri también le preguntaron qué pensaba sobre la oposición con respecto a sus posibilidades en 2023. Y el expresidente respondió esto. La gente no nos va a perdonar si no tenemos las ideas bien claras, el plan, las decisiones inmediatas que vamos a tomar el día después de tomar el poder, porque seguramente vamos a volver al poder en el 23. Y por eso hoy tenemos un enorme... Sí, claramente. Somos una alternativa seria que tiene la Argentina. ¿Va a volver el espacio o usted va a volver a ser presidente? Lo importante es que va a volver el espacio. Y lo importante para mí hoy es que tengamos claridad en esas ideas. Que no haya más debates como sí tuvimos. ¿Pero usted tiene claro si va a ser o no va a ser candidato? No, he dicho que no es una decisión para mí prioritaria. Hoy mi prioridad es solamente... Falta un año. Eduardo, falta un año. Sí, bueno, no importa. Porque justamente porque estoy convencido que no es tan importante quién, sino para qué volvemos. Tiene que haber claridad. Lo que hemos visto recién, lo que estamos asistiendo, es gente que volvió al poder sin saber para qué, solamente para tenerlo y protegerse ellos. Pero cuando... Nosotros tenemos que volver para construir. Bueno, ahí le está mandando un mensaje a otro de Juntos por el Cambio. A los que ya se están poniendo traje, candidatos. No. Y también a las palomas, digamos. No solamente volver, sino también para qué volvemos, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Dio tres nombres, además, no sé si lo viste eso también, Pablo, de eventuales hombres a cargo de la economía, que es el gran tema. Habló de Melconian, habló de La Espina y habló de la Cunza. Los elogió a los tres y dijo que ellos estaban trabajando ya en un plan económico, digamos, en un diagnóstico y eventuales medidas a tomar, ¿no? Ahí es interesante, Macri en realidad acaba de estrenar el manual que van a usar, creo que de acá hasta el año próximo. Es muy claro lo que dijo. Primero fue un mensaje para la sociedad, pero también para la interna.
Macri, hasta donde entiendo, está, obviamente que si le dieran los números quisiera volver a ser candidato a presidente, pero si no, no le molestaría tanto quedarse en ese lugar de estadista y como por encima, sobrevolando por encima del Sí, resto. Algunos están, es muy rápido para decirlo, ¿no? Pensando en un lugar de una especie de embajador plenipotenciario para hablar con los líderes del mundo, ¿no? Claro, se hablaba de canciller. El tema, Macri no se va a exponer en una interna. No, canciller con el día a día no. Eso está Pero claro. depende de los Con números, me respecto... parece, Pablo, ¿no? Dependen de los números, van a ir hasta último momento analizando eso, candidato que por Hugo, candidato. si a vos te dieran los números para ser presidente, seguramente agarrarías No, viaje. pero quiero decir que Macri no descarta, fíjate que en su declaración esta vez no dice que no, dice no es mi prioridad. No, Digo, y su libro se llama Segundo Tiempo. También es cierto que si Macri ahora dijera que no quiere ser candidato, bueno, quizás bajarían sus acciones dentro de Juntos por el Cambio. Sí, se autoexcluye. Ahora, y también me llamó la atención el giro discursivo, la profundización de algunas ideas liberales, ¿no? Habló de la posibilidad de privatizar aerolíneas, por ejemplo. Ahí compartamos ese corte, ¿no? que generó mucho ruido y mucha polémica. Mucho rebote. ¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en aerolíneas argentinas? ¿Por qué tenemos que bancar los argentinos que no usamos aerolíneas argentinas, pagar al señor Viró y sus amigos esa cantidad de plata para que ellos se diviertan? ¿Qué harías con aerolíneas? Pero nosotros desarrollamos la low cost justamente para mostrar que podía haber líneas aéreas que conecten el país con un buen servicio a tarifa más barata y le costaban a la Argentina y al argentino que no usa el avión, ¿cuánto? Cero. Entonces Aerolíneas tiene que manejarse de la misma manera o no puede seguir, no puede existir. Si finalmente, ¿qué es un avión comercial? Un taxi que vuela. ¿Y por qué no tenemos los taxis que están por la calle son propiedad del Estado y tienen que ser los taxis que vuelan? ¿Hasta cuándo nos van a vender esos avisos románticos, lindos de Aerolíneas, que es Argentina? ¿Privatizarías? Un avión que funcione como sin recursos o no puede funcionar más. Tiene que funcionar con su presupuesto o no funciona. Tiene las mismas reglas. En tus 4 años no privatizaste. ¿Privatizarías si tuvieras una segunda oportunidad? Si no es viable, hay que privatizarla, no tengo duda. No podemos seguir bancando 700 millones de dólares por año. No podemos seguir, es una locura. ¿Saben la cantidad de escuelas que son? La cantidad de hospitales que son todos los años, los kilómetros de ruta. A ver si entiendo esto, Pablo, que está buenísimo esto. Sí. El expresidente está planteando un marco de discusión, por lo menos al PRO y a toda la oposición. Dice, ¿queremos volver? ¿Volver para qué? ¿Queremos volver? Tenemos que tener, lo que no pudo hacer su gobierno, no hay que decirlo también. Total. Tenemos que tener lo que hay que tener para, por ejemplo, privatizar aerolíneas. ¿Puede hacer eso un gobierno en la Argentina, no sé, en los primeros 100 días? Bueno, te voy a contestar fácil, Luis, depende, obviamente. Pero está bueno esto que está diciendo Macri, porque Macri se quedó con la angustia de no haber sido genuinamente Macri. Esto es lo que piensa él, al menos. Entonces, ¿cuál es un error del gobierno de Macri? Haber llegado medio, como no del todo preparado a los primeros días de gobierno, cuando está el mayor poder, la mayor legitimidad de un gobierno. Y por también, eso, Pablo, él sabe que está perdiendo votos liberales. Sí. Y además, Macri está tendiendo un puente con el liberalismo, porque imagínate, Margarita Stolbizer o Elisa Carrió no van a ir a negociar con Javier Milei. Entonces, para tratar de traer un poco las ideas esas que son bastante más radicales que las de otra parte de Juntos por el Cambio, bueno, ahí están Patricia Bullrich y ahí está Macri, no Rodríguez Larreta, que tiene una mala relación. Privatizar aerolíneas y los medios públicos, no privatizarlo, digo, los medios públicos, perdón compañeros, los medios públicos que después lo pagamos con nuestros impuestos, todos nosotros, con mucha gente que tiene salarios superiores a cualquier medio privado, es verdaderamente algo que hay que hacer, que alguien lo tiene que hacer. Débora, la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma impositiva, alguien la tiene que hacer. Lo que pasa es que Macri, cuando asumió en 2015, lo primero que hizo por la presión social que había en ese momento es comprometerse a no bajar alguna de las banderas del kirchnerismo. Entre ellas, la de Aerolíneas Argentinas. Sí. A él lo obligaron casi a decir públicamente que Aerolíneas Argentinas iba a seguir siendo la línea de bandera. Claro, bueno, no vas a perder ningún derecho. No ¿te acordás que el kirchnerismo hacía campaña con que te van a sacar la UAS, te van a bajar la jubilación? Claro. Ahora, con respecto al tema, al tema de aerolíneas es interesantísimo, Luis, porque aerolíneas ya llegó a niveles escandalosos. El Estado está poniendo más de 600 millones de dólares por año
¿Se entiende el delirio? Yo entiendo que a la clase media ¿sabés por qué se entiende? Porque cada vez pagamos más impuestos. Pero algo dijo sobre Javier Milei. Claro, porque en otro momento, cuando habla de los precandidatos, digamos, del espacio, él pone dos, fundamentalmente ya en carrera, a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta. Dice, Vidal está dudando. Y ahí dice, por el radicalismo, a mí me gusta Tetaz, porque tiene las ideas liberales. Y ahí introduce el tema de los liberales o libertarios y decía esto. ¿Sumarían un Milei y un Esper? Ellos tienen una línea. Está bien que también defienda los valores en los cuales yo siempre creí, como son la libertad, pero Juntos por el Cambio es hoy el que tiene experiencia, el que tiene gente muy valiosa que ya estuvo en el gobierno, que va a sumarle otra cantidad de gente que también tiene vocación de entrar. Es algo inédito, que vuelva al poder un grupo humano que haya adquirido esta experiencia, que tenga esta claridad, que tenga esta relación con el mundo. O sea, nosotros hoy tenemos una relación con el mundo nos está esperando. El mundo, cuando viajo, nos dice, van a volver, esto va a volver a cambiar, podemos contar con la Argentina. El mundo quiere contar con la Argentina. Es claro cuando dice, son las ideas que yo comparto, ¿no? Claro. Las de Milei y Espert. Perdón, y el electorado, los halcones, o lo que quiera decirte, o parte de la sociedad, está empujando al PRO, a Juntos por el Cambio, a un discurso bastante más parecido al de Macri o al de Patricia Bullrich. Sí. Sí, bueno, claro, la moderación ha quedado un poquito en el camino, ¿no? Como consecuencia también, creo, de la profundización de la crisis. A mí me pareció interesante lo que decías, Pablo, cuando empezamos la nota. Bueno, todo esto está muy bien, pero hay un país por gobernar. Claro, totalmente. Igual déjenme aguar un poco la fiesta de Patricia Bullrich y de Macri en este punto. Tienen perfiles muy claros y eso es bueno para la política, pero también tienen un nivel de imagen negativa alto. Con lo cual a mí me lleva Macri, a pensar sí. Hoy apareció una encuesta, con Patricia Bullrich con una imagen en la mezcla. Primero, diferencial. Segundo, Horacio Rodríguez Larreta. Creo que tercero está Macri porque tiene más negativo. Está Manes, después Macri. Ahora, ¿qué novedades hay en el día de hoy que haya que prestar atención y que esté arriba en la home? El dato absolutamente fundamental de hoy, Luis, tiene que ver con los precios y con el abastecimiento. ¿Sí? Porque control de precios implica que te restrinjan la oferta. Y eso ya se está empezando a notar. Fíjate, caminar por los supermercados, fíjate esas cosas. Las góndolas. Hay que estar muy atentos. ¿Sí? Góndolas vacías. Sí. O por ¿Y desabastecimiento en qué productos? Bueno, el caso del aceite es tradicional, pero va a haber... Y andás por el lado de la harina, fíjate por ahí. Incluso mayorista, decía el panadero que la bolsa de harina no se está entregando. No, y cómo impacta eso en el humor social, ¿no? Me parece que es la derivación inmediata, el humor social. Hay que estar muy atento. Gracias, Pablo, querido. Un abrazo. Chao.